Algunos nombres y detalles de esta historia han sido modificados en aras del anonimato y la confidencialidad. No todas las fotos fueron tomadas en el lugar de los hechos. El 12 de noviembre de 2014, a las 4:15 de la madrugada, la policía de Longmont, Colorado, recibió una extraña llamada de una tienda. En el departamento de viajes y ocio, entre los pasillos de productos nuevos, el conserje nocturno observó un objeto que perturbaba el orden estéril de la sala. Una de las carpas de exposición estaba bien cerrada por dentro. Frente a la entrada de la misma había un par de botas, viejas, agrietadas, desgastadas casi hasta el suelo, con barro rojo en las suelas. Cuando los guardias abrieron la cremallera de la tienda, el haz de luz de una linterna captó a un hombre delgado que dormía en una postura anormalmente recta. Llevaba un mono gris sin etiquetas, cosido a mano con tela áspera. No se resistió y extendió silenciosamente las manos para que le pusieran los grilletes, como si hubiera estado esperando esto durante años. El escáner de huellas dactilares arrojó un resultado que sorprendió a los detectives. Era Paul McCoy, el tipo que desapareció sin dejar rastro en las montañas con su padre hace exactamente 4 años. Se le dio por muerto. Su caso se había archivado hacía tiempo. Pero Paul regresó del olvido, y en el bolsillo de su túnica casera se encontró un mapa dibujado a mano que conducía a un lugar donde la vida humana se había convertido en un simple consumible. La historia de la desaparición de la familia McCoy comenzó el 24 de septiembre de 2010, un viernes en el que el sol otoñal aún calentaba las laderas del Parque Nacional de las Montañas Rocosas, pero el gélido aliento del próximo invierno ya estaba en el aire. Era un día que, para el arquitecto David McCoy, de 50 años, y su hijo Paul, de 20, debería haber sido un triunfo de su preparación conjunta, pero en cambio se convirtió en el comienzo de una pesadilla que duraría años. Exactamente a las 7:30 de la mañana, las cámaras de circuito cerrado de televisión de la entrada del parque captaron una camioneta Ford EHF-50 azul oscuro que pertenecía a David. El coche avanzaba lentamente hacia el sector norte de la reserva. Su padre conducía, concentrado y tranquilo, y Paul iba en el asiento del copiloto, hablando animadamente y gesticulando con las manos. Era la última prueba documental de que estaban juntos y a salvo. David McCoy era un hombre meticuloso, cuya costumbre era planificar hasta el último detalle. 6 meses antes de la excursión, había elaborado una ruta detallada que les llevaría desde el inicio del sendero del lago Solitario hasta el paso de alta montaña de Mami Pass. El cuaderno de bitácora del guarda forestal, rellenado con su letra nítida, casi de dibujante, indicaba que el grupo estaba bien equipado. Una tienda North Face, sacos de dormir diseñados para soportar temperaturas de hasta 10 grados bajo cero y una provisión de alimentos liofilizados para 3 días. Ninguno de los empleados del parque que comprobaron el permiso podía prever que estos experimentados excursionistas no llegarían a ponerse en contacto. A las 8 de la mañana, la camioneta estaba aparcada en el aparcamiento del inicio del sendero del lago Solitario. Este lugar se encuentra a una altitud de 8.500 pies sobre el nivel del mar. La mañana estaba despejada y la temperatura rondaba los 55 grados Fahrenheit, pero el servicio meteorológico ya había emitido un aviso de tormenta para la tarde. El frente frío se estaba desplazando desde el noroeste, trayendo nevadas y vientos de hasta 40 millas por hora. Sin embargo, en el momento de la salida, el cielo permanecía despejado y no había señales de problemas. Los testigos, una pareja de Iowa que bajaba por el sendero hacia las 12 del mediodía, dijeron más tarde a los investigadores que se encontraron con David y Paul en la zona del lago Ypsilon. Según ellos, el padre y el hijo parecían alegres. David estaba comprobando la ruta con un mapa topográfico de papel, y Paul estaba haciendo fotos del paisaje con una cámara DSLR. Se saludaron brevemente y siguieron subiendo. Aquella fue la última vez que alguien nos vio con vida. Según el plan, el grupo debía llegar al campamento nocturno más allá del paso al anochecer, pero la señal de su rastreador por satélite desapareció a las 2:40 minutos. En ese momento, se encontraban en una zona donde el sendero oficial pasa por una antigua zona de reforestación cerrada al público. Fue allí, según sugirieron posteriormente los investigadores, donde David pudo tomar la fatal decisión de desviarse de la ruta. Se sabe que el arquitecto estaba interesado en la historia de la minería de la región y que tal vez quisiera mostrar a su hijo los restos de una mina abandonada sobre la que había leído en documentos de archivo. Pero el camino en esa dirección llevaba al medio de la nada, donde no había guardas ni testigos. La mujer de David dio la voz de alarma al no recibir el mensaje de control programado para las 9 de la noche. El teléfono de su marido estaba en silencio. Para entonces, el tiempo en las montañas se había deteriorado bruscamente. La temperatura había bajado a 20 grados Fahrenheit y había empezado una ventisca que cubrió las laderas con una capa de nieve de 15 centímetros de espesor en cuestión de horas.
La operación de búsqueda comenzó solo 24 horas después, cuando la tormenta había amainado. Un grupo de guardas forestales encontró el Ford azul en el mismo aparcamiento donde David lo había dejado. El coche estaba cerrado, sin signos de haber sido forzado. Dentro, en la guantera, estaban las carteras de ambos hombres con dinero en efectivo y tarjetas de crédito, así como sus teléfonos móviles. Este fue un detalle que alertó inmediatamente a la policía. Los excursionistas experimentados nunca dejan atrás sus dispositivos de comunicación y documentos cuando se adentran en la naturaleza, aunque no haya cobertura de red. Solo se habían llevado un navegador portátil y no se pudo detectar la señal. Durante los 10 días siguientes, la búsqueda a gran escala abarcó una zona de más de 50 millas cuadradas. En la operación participaron 2 helicópteros, equipos caninos y decenas de voluntarios. Las teorías se sucedían. Un ataque de un oso pardo, una caída en un desfiladero, un ataque criminal. Pero la nieve que cayó la primera noche desempeñó un papel fatal. Ocultó de forma fiable cualquier rastro que pudiera informarnos sobre el destino de los turistas. Los perros perdieron el rastro a pocos kilómetros del lago Ypsilon, justo donde empezaba la zona de bosque denso. El 10º día se suspendió la fase activa de la búsqueda. Las montañas guardaban silencio, guardando fielmente su secreto. No se encontraron ropas desgarradas, ni rastros de sangre, ni equipos abandonados. David y Paul McCoy parecían haberse desvanecido en el aire de las tierras altas, dejando tras de sí solo un coche cerrado en un aparcamiento vacío y cientos de preguntas sin respuesta. El caso se cerró y la carpeta con sus nombres fue a parar a la estantería del archivo, donde acumuló polvo durante los 4 años siguientes, hasta que un descubrimiento fortuito hizo que los detectives se estremecieran de horror. Habían pasado 4 años desde que los rastros de la familia McCoy desaparecieron bajo la nieve en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. El caso se convirtió en un caso sin resolver, y los expedientes con el material de la investigación se cubrieron de polvo en el archivo de la policía de Denver. La versión oficial seguía siendo un accidente, aunque la ausencia de cadáveres no daba tranquilidad a los investigadores. Sin embargo, el silencio se rompió el 12 de noviembre de 2014 en un lugar lo más alejado posible de la naturaleza. En una tienda de Longmont, Colorado. A las 4:15 de la madrugada, la sala de ventas del hipermercado Walmart del Boulevard Ken Pratt estaba casi vacía. Solo el monótono zumbido de las unidades de refrigeración rompía el silencio. El conserje nocturno, que limpiaba el suelo en el departamento de viajes y ocio, se fijó en un detalle que estaba fuera de lugar en el orden estéril de la tienda. Una de las carpas de exposición, que según las normas debía estar abierta para las demostraciones de productos, estaba bien cerrada por dentro. Al principio, el empleado pensó que era una broma, pero luego miró hacia abajo. En la entrada de la tienda había un par de botas. Contrastaban con los nuevos y relucientes productos de las estanterías. Eran zapatos viejos y pesados, el cuero agrietado por el tiempo y la humedad, y las suelas gastadas casi hasta el suelo. Había restos de arcilla roja en ellos, un suelo que no era típico de las calles de la ciudad de Longmont. El guardia de seguridad de la tienda, al que habían llamado, abrió cautelosamente la entrada. El haz de luz de la linterna sacó de la oscuridad la figura de un hombre que dormía en una posición anormalmente recta, con las piernas recogidas hacia el pecho. Era un hombre joven. No aparentaba más de 15 años por su dolorosa delgadez y su piel pálida, casi transparente. Sus pómulos sobresalían marcadamente y profundas sombras oscuras yacían bajo sus ojos. La vestimenta del hombre suscitó aún más preguntas a los policías que llegaban que su presencia allí. Llevaba un mono gris de tela vasta que parecía una sudadera con capucha de obrero. La ropa no tenía etiquetas de fábrica. Las costuras eran irregulares, hechas a mano con hilo grueso, como si la prenda hubiera sido alterada a partir de un viejo saco o uniforme técnico. Cuando el policía tocó el hombro del hombre dormido, la reacción de este fue inmediata, pero extraña. No se asustó, no intentó huir ni empezó a gritar. Se limitó a abrir los ojos, que estaban vacíos. Se incorporó lentamente y, sin decir palabra, estiró los brazos hacia adelante, apretando con fuerza las muñecas. Estaba esperando los grilletes. Este gesto de sumisión total, practicado a lo largo de los años, atemorizaba a los patrulleros más que cualquier resistencia. Durante el procedimiento de identificación en la comisaría, el escáner de huellas dactilares produjo una coincidencia que hizo que el agente de guardia llamara a los detectives de la unidad de homicidios. Las huellas pertenecían a Paul McCoy, un tipo que ya tenía 20 años en el momento del hallazgo, aunque su desarrollo físico parecía haberse congelado al nivel de un adolescente. Regresó del olvido 4 años después de su desaparición.
Durante un examen personal, se encontró un único objeto en el bolsillo de su mono casero. Era una hoja de papel grueso y amarillento doblada 4 veces. Cuando el investigador la desdobló, tenía ante sí un mapa. Estaba dibujado a mano con tinta negra, pero con tal precisión topográfica que parecía haber sido trazado por un cartógrafo profesional o una máquina. El papel mostraba con detalle las elevaciones, los lechos de los arroyos secos y los puntos de referencia de la zona de Hacks Peak, una parte remota e inaccesible del Parque Nacional. En el centro del mapa había una cruz nítida y apenas visible. Debajo de ella, con una caligrafía impecable que no vacilaba ni titubeaba, estaba la inscripción: lugar de eliminación del D.M. Esta frase fría y clerical sonaba como una sentencia. Ese mismo día, guiados únicamente por este mapa manuscrito, un grupo combinado de fuerzas especiales y guardabosques desembarcó en un cañón remoto, a donde no conducía ninguna ruta turística. El terreno era salvaje. Acantilados escarpados y pedregales donde ningún pie humano había puesto el pie en años. La precisión del mapa era absoluta. En el punto indicado, bajo un montón de piedras que desde el aire parecía un desprendimiento natural, el equipo de búsqueda empezó a excavar. Tras 2 horas de trabajo encontraron restos humanos esqueléticos bajo una capa de piedras y tierra. Restos de ropa y documentos conservados en una caja de plástico les permitieron identificar el cadáver in situ. Se trataba de David McCoy, pero no se trataba del escenario de una trágica caída o accidente. Durante el examen inicial del cráneo, el forense encontró un agujero claro y redondo en el hueso temporal. Paul McCoy no acababa de regresar al mundo de los vivos. Había traído las coordenadas del lugar de ejecución de su propio padre, y la bala de calibre 9 en el cráneo de David era solo el primer indicio del infierno por el que había pasado el muchacho. Queridos amigos, antes de seguir sumergiéndonos en esta truculenta historia, me gustaría pediros un pequeño pero muy importante apoyo. Por favor, suscríbete al canal, deja algún comentario debajo de este video y dale a me gusta. Son solo unos segundos de tu tiempo, pero así es como los algoritmos de YouTube entienden que merece la pena mostrar esta investigación al mayor número de personas posible. Tu actividad ayuda a que el canal viva y crezca. Gracias a todos y cada uno de vosotros, y ahora volvamos a los sucesos del hospital de Longmont. Inmediatamente después de su identificación, Paul McCoy fue trasladado al hospital Longmont United. Su habitación, en la 3ª planta, quedó bajo protección policial las 24 horas del día. La puerta estaba cerrada con llave en todo momento, y 2 agentes estaban de guardia en la entrada, con órdenes de no dejar entrar a nadie excepto al personal médico y al investigador principal. Los médicos que examinaron a la paciente estaban preparados para ver signos de violencia física grave, tortura o abusos sexuales, típicos de las víctimas de secuestros prolongados. Sin embargo, lo que encontraron fue mucho más aterrador, porque desafiaba la lógica médica convencional. Físicamente Paul estaba sano, aunque agotado. Tenía numerosos callos viejos en el cuerpo, la piel de las palmas de las manos era áspera como una suela, y su masa muscular, a pesar de ser delgada, estaba desarrollada como la de un cargador profesional. Pero su psique había sido destruida de una forma que los médicos solo habían visto antes en los libros de texto de psicología militar que describían a víctimas de sectas totalitarias o a prisioneros de guerra que habían sufrido un lavado de cerebro. Según los informes de las enfermeras, el comportamiento del paciente era completamente mecánico. No lloraba, no preguntaba por sus familiares, no mostraba miedo ni alegría por haber sido rescatado. Todas las mañanas, exactamente a las 5:00 antes de que llegara el personal, Paul se despertaba sin alarma. Se levantaba y hacía la cama con una precisión militar aterradora. Ni una sola arruga en la sábana, la almohada en el ángulo perfecto, la manta estirada como una cuerda. Después se quedaba de pie junto a la ventana, con las manos a la espalda, y se quedaba inmóvil, mirando fijamente a un punto. Podía permanecer allí durante horas, sin moverse, esperando una orden. El personal médico estaba asustado. La enfermera del turno de noche, Mary Ann, contó más tarde a la investigación que cuando fue a comprobar el goteo, Paul giró bruscamente la cabeza y preguntó con voz hueca. Esperando órdenes. ¿Qué sector necesita servicio? Cuando ella intentó tranquilizarle, diciéndole que estaba a salvo y podía descansar, él se limitó a parpadear y a contestar con un escueto «recibido». Se negaba a comunicarse en lenguaje humano normal. Su vocabulario se había reducido a frases de mando cortas y troceadas. Aceptado. Conforme. Protesto. Retírese. El psiquiatra que le atendió señaló en su informe que el paciente presentaba una profunda deformación profesional de su personalidad.
Su yo estaba completamente borrado y sustituido por un conjunto de funciones. No se comportaba como una persona que hubiera sufrido un trauma. Se comportaba como un instrumento perfecto que se había quedado temporalmente sin operador. Al tercer día, el investigador principal del caso, Jack Thorne, pudo entrar en la habitación. Thorne era un veterano de la policía que había visto a docenas de víctimas de secuestro. Normalmente estaban llorando histéricamente o encerradas en el terror. Pero Paul estaba sentado en el borde de la cama con la espalda recta, mirando al detective con mirada vidriosa. Según el protocolo de interrogatorio, Thorne intentó establecer contacto emocional. «Paul, ¿puedes oírme?», preguntó el detective. «Tu madre está aquí en la ciudad. Quiere verte». No hubo respuesta. «Paul, hemos encontrado a tu padre», continuó Thorne, observando atentamente los ojos del chico. «Sabemos que está muerto. Dime, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién te retuvo allí durante 4 años?» La habitación se quedó en silencio. Solo se oía el zumbido de los fluorescentes. Paul miró lentamente al investigador. En sus ojos no había dolor por la pérdida ni odio hacia el asesino. Solo había frío cálculo. Separó los labios y pronunció unas palabras que hicieron que el experimentado detective sintiera un escalofrío que le recorría la columna vertebral. La voz del tipo carecía de entonación, como si estuviera leyendo en voz alta un manual de instrucciones. Encargado. Objeto número 4. La violación del perímetro se castiga con la cancelación. Thorne intentó aclararse. ¿Quién es el gerente? ¿Es un nombre? ¿Qué aspecto tiene? Pero Paul ya se había desconectado. Se volvió hacia la pared y dijo: «Límite de transmisión de datos agotado, esperando nuevas instrucciones». No dijo ni una palabra más. Sin embargo, esta breve frase bastó para comprender la magnitud del horror. Paul se llamaba a sí mismo Sujeto 4. Esto significaba que no era el único. En algún lugar de las montañas, en el lugar que había marcado en el mapa, existía un sistema en el que las personas perdían sus nombres y se convertían en números. Y si Paul era el cuarto, el detective Thorne se dio cuenta con horror de que en algún lugar debía de haber objetos número 1, 2 y 3. O lo que quedaba de ellos después de la cancelación. El mapa que Paul McCoy guardaba en el bolsillo de su mono casero se convirtió para la investigación no solo en un esquema de enterramiento, sino en la clave para desentrañar un misterio a gran escala que llevaba años ocultándose a la sombra de las crestas rocosas. Las coordenadas, marcadas con una impecable cruz caligráfica, señalaban un sector del Parque Nacional que aparecía en los mapas oficiales como zona de alto riesgo por posibles desprendimientos. Sin embargo, para los detectives y analistas del FBI que se implicaron en el caso tras el descubrimiento del cadáver de David, este punto del mapa revelaba una historia olvidada de los años 80 del siglo XX. Tras consultar los registros catastrales del condado de Larimer, los investigadores descubrieron que la zona se llamaba Ironwood Heights. Hace 30 años, era un ambicioso proyecto de una estación de esquí de élite que debía convertirse en la perla de Colorado. Los inversores planeaban construir un complejo hotelero, helipuertos y pistas privadas para las personas más ricas del país. La construcción comenzó a gran escala. Se excavaron túneles en las rocas, se vertieron gigantescos cimientos de hormigón y se levantaron los armazones de edificios técnicos. Sin embargo, el proyecto se detuvo tan repentinamente como empezó. Los ecologistas dieron la voz de alarma sobre la amenaza de la migración del borrego cimarrón, y el principal promotor se declaró repentinamente en quiebra. La construcción se congeló, se llevaron el equipo y los esqueletos de hormigón inacabados quedaron a merced del viento y la nieve. El terreno se encontraba en la llamada zona gris de la propiedad. Legalmente pertenecía a una sociedad extraterritorial registrada en las Islas Caimán, que hace tiempo que dejó de existir. Para la mayoría de los guardas forestales y lugareños, Ironwood Heights no era más que una sombría ruina, un fantasma del pasado, que no merecía la pena pisar por la amenaza de derrumbamientos. Pero Jack Thorne, el investigador principal del caso, no creía en fantasmas. Ordenó un análisis detallado de las imágenes por satélite de la plaza durante los últimos 5 años. Los resultados, que llegaron del Departamento de Análisis Técnicos, dejaron a todo el equipo de investigación conteniendo la respiración. En las imágenes fechadas en 2010, la zona parecía abandonada, cimientos cubiertos de arbustos y muros derruidos. Sin embargo, las imágenes de febrero de 2012 mostraban un panorama completamente distinto. Uno de los edificios, que en los planos figuraba como hangar para el mantenimiento de motos de nieve y maquinaria pesada,
había cambiado. En las fotografías antiguas estaba sin tejado, con vigas oxidadas que se elevaban hacia el cielo como las costillas de un gigante muerto. En las nuevas fotos, el hangar tenía un tejado nuevo y moderno, pintado de un color especial de camuflaje que combinaba perfectamente con el granito gris de las rocas. Era un trabajo profesional, diseñado para engañar al ojo desde el aire. La carretera era un detalle aún más inquietante. La antigua carretera serpenteante que conducía al complejo se consideraba oficialmente intransitable y estaba llena de piedras. Pero las imágenes invernales por satélite mostraban claramente una línea negra de asfalto despejado entre la nieve blanca. Alguien sacaba regularmente, después de cada nevada, pesadas máquinas quitanieves para despejar el camino hacia las ruinas abandonadas. No podía tratarse de un ermitaño solitario escondido en una cueva. La magnitud del trabajo indicaba la presencia de combustible, piezas de repuesto, mecanismos y, lo más importante, un sistema. La investigación siguió el rastro financiero. Si el terreno es privado, alguien tiene que pagar impuestos sobre la propiedad para evitar que el Estado confisque el terreno. Una consulta a la oficina de impuestos del condado dio un resultado inesperado. Los impuestos del terreno muerto de Ironwood Heights se habían pagado con meticulosa exactitud, céntimo a céntimo, durante los últimos 15 años. Sin transferencias electrónicas ni cheques imposibles de rastrear. Según el empleado de la oficina de Hacienda de Estes Park, una vez al año, normalmente en noviembre, acudía a la oficina un fideicomisario. Nunca era la misma persona. El empleado describió al último visitante como un hombre corriente de mediana edad, con un traje barato que parecía un abogado o contable de poca monta. Traía un grueso sobre con dinero en efectivo, recibía un recibo a nombre de una empresa offshore liquidada y desaparecía sin decir palabra. Nadie hacía preguntas, porque el condado recibía su dinero. La policía se dio cuenta de que se enfrentaban a algo mucho más serio que un simple escondite de delincuentes. El hangar de la montaña no era solo un lugar para esconder secuestrados. El análisis de imágenes térmicas, realizado a petición de la policía, mostró que de los conductos de ventilación del hangar escapaban columnas de aire caliente. La temperatura del interior del edificio era constantemente alta, lo que indicaba el funcionamiento de potentes generadores industriales u hornos de fusión. En el corazón de la reserva, ante las narices de las autoridades, alguien había construido una fortaleza autónoma que llevaba años funcionando. El detective Thorne miró el mapa que había dibujado Paul. La cruz del vertedero estaba a solo 1,5 kilómetros de este hangar. Ahora estaba claro por qué no habían matado a Paul inmediatamente. Esta instalación necesitaba mano de obra. Pico de Hierro, como lo apodaban los operativos, no era una ruina. Era un hormiguero que vivía según sus propias leyes inhumanas. Y ahora, mientras la policía preparaba al equipo de asalto, ninguno de ellos tenía ni idea de lo que les esperaba tras las enormes puertas de acero que los satélites no podían ver bajo el dosel rocoso. La operación estaba a punto de entrar en la fase de asalto, pero los propietarios de la montaña ya sabían que los invitados estaban en camino. Cuando los detectives trazaron el perfil psicológico del hombre que estaba detrás de este horror, esperaban ver el retrato de un clásico maníaco sádico o fanático religioso, basándose en la brutalidad del asesinato de David McCoy. La imaginación pintó a un ermitaño enloquecido con harapos sucios que ofrecía sacrificios a los espíritus del bosque. Pero la realidad que surgió tras el análisis de los flujos financieros y los archivos resultó ser mucho más aterradora, porque no había lugar para la locura. Solo dominaba el cálculo frío y despiadado. El nombre de este hombre es Arthur Graves. Tenía 62 años, era ciudadano de Estados Unidos y se consideraba oficialmente que se había marchado a Sudamérica hacía 15 años. Graves no era un monstruo de cuentos de hadas, era un fantasma empresarial. En los años 90, dirigió el departamento de logística de una de las mayores empresas de construcción del Medio Oeste. Sus colegas le llamaban el genio de la ruta. Era capaz de mover miles de toneladas de carga por medio país con una precisión de minutos y centésimas. Fue despedido con escándalo por fraude financiero a gran escala, pero no pudieron demostrar su culpabilidad ante un tribunal. Todas las pruebas desaparecieron, al igual que el propio Arthur. Graves era un misántropo de primer orden. Despreciaba la sociedad de consumo no por principios morales, sino por su ineficacia. Para él, la humanidad era un recurso que se utilizaba de forma irracional. Cuando tropezó accidentalmente con la obra abandonada de Ironwood Heights en los archivos cerrados de la empresa, no vio ruinas, sino una oportunidad ideal. Era un punto ciego, una zona que había quedado fuera de la vista del Estado, las autoridades fiscales y la policía. Lo que ocurría en el interior del hangar modernizado no tenía nada que ver con el ocultismo.
Era un taller industrial ilegal de alta tecnología. Graves organizó una línea subterránea para procesar metales de tierras raras y reciclar aparatos electrónicos de alta gama robados. Aquí, por caminos de montaña que él mismo despejaba, traía servidores bancarios, electrónica militar y prototipos que debían destruirse sin testigos. En las montañas, donde el aire es limpio y claro, fundía platino, paladio y oro utilizando reactivos tóxicos, cuyos restos eran arrastrados por los arroyos de las montañas. Pero cualquier producción requiere mano de obra. Contratar gente significaba crear un rastro de papel, pagar salarios y arriesgarse a fugas de información. Graves, como genio de la optimización, encontró otra solución. Necesitaba unidades biológicas capaces de realizar acciones mecánicas sencillas, que no requirieran pago y que nunca se marcharan a voluntad. Necesitaba esclavos, no encadenados, sino en una trampa mental. En el diario electrónico de Graves, que se encontró más tarde, los investigadores leyeron una entrada fechada el día del asesinato de David McCoy. El texto llamaba la atención por su cínica ordinariez. Graves escribió sobre el asesinato de un hombre como si se tratara de eliminar un defecto de fabricación. 24 de septiembre. Incidente en el perímetro. 2 sujetos violaron la zona de seguridad. El sujeto superior es un hombre, 50 años, signos de liderazgo, pensamiento crítico. Evaluación del riesgo, inaceptable. Decisión, eliminación in situ. Recurso consumido, un asalto. Para Graves, David McCoy no era más que un error en la ecuación que había que borrar. Pero Paul miraba al chico de 16 años de forma muy distinta. Hizo una nota en su diario. Sujeto más joven, estado físico, satisfactorio. Estado mental, lábil, en estado de shock. Un recurso humano prometedor. Borrón y cuenta nueva. Si formateas correctamente su memoria, se convertirá en un operario ideal de la línea de clasificación. Voy a iniciar el procedimiento de instalación de una nueva personalidad. Graves no era un sádico que disfrutara con el dolor. Sencillamente no consideraba a Paul una persona. Para él, el chico se convirtió en un proyecto, una inversión a largo plazo que se rentabilizaría con años de trabajo gratuito. No buscaba solo manos, sino una mente obediente. Por eso no mató al testigo. Decidió que rehacer a una persona era tan fácil como fundir una vieja astilla en un lingote de oro. Y lo peor es que tenía razón. Sentado en su búnker, rodeado de monitores, Arthur Graves observó cómo los drones de la policía se acercaban a su fortaleza. E incluso en ese momento no pensaba en la cárcel, sino en el hecho de que la pérdida del sitio 4 reduciría significativamente su rendimiento en el siguiente trimestre. Mientras un equipo combinado de SWAT y agentes federales rodeaba silenciosamente el perímetro de Iron Peak, tomando posiciones entre los acantilados cubiertos de nieve, los investigadores intentaban comprender lo que había ocurrido tras aquellos muros en los últimos 4 años. Hasta que no se incautaron de los diarios personales de Arthur Graves y se realizó un análisis detallado del estado del muchacho rescatado, no quedó clara la imagen completa de este experimento psicológico. No era una historia sobre grilletes, barrotes o sótanos oscuros. Era una historia sobre cómo se puede construir una prisión dentro de la cabeza de una persona, cuyos muros son más fuertes que cualquier hormigón. Según la reconstrucción de los hechos realizada por psiquiatras forenses, Paul McCoy no estuvo físicamente limitado en sus movimientos durante la mayor parte de su encarcelamiento. En las primeras semanas tras el asesinato de su padre, Graves lo mantuvo aislado, pero no utilizó la fuerza bruta. En su lugar, utilizó su arma más poderosa, un vacío de información y mentiras inverificables. Graves convenció al joven de 16 años que se encontraba en estado de profundo shock de que él, Paul, era el responsable de la muerte de su padre. La policía cree que tú apretaste el gatillo, le dijo Graves tranquilamente, con tono paternal, durante largas conversaciones. Han encontrado tus huellas dactilares en cosas. Tu cara está en todos los canales de televisión. Si sales del perímetro, te pondrán en la silla eléctrica. Solo aquí, en la base, existes. Solo yo puedo darte un propósito. Esta mentira se convirtió en la base de una nueva realidad. Graves no solo intimidó al muchacho, sino que le dio una falsa esperanza. Le ofreció un trato, seguridad a cambio de eficacia absoluta. Y así empezó el turno, el periodo que borró la identidad de Paul McCoy y dio origen al objeto 4. La jornada laboral en Iron Peak empezaba a las 5 de la mañana. No había días libres, ni vacaciones, ni desviaciones del horario. Durante 14 horas al día, Paul se dedicaba a un trabajo duro y monótono que mataba cualquier pensamiento.
Su principal especialidad era el mantenimiento de los generadores diésel que alimentaban el complejo y el trabajo en el taller de fundición. El taller era el corazón de la operación de Graves. Aquí, en una sala sellada y muy ventilada, Paul pasaba horas desmontando aparatos electrónicos robados, retirando placas de circuitos de metales preciosos. Respiraba vapores de ácidos y metal caliente, y tenía las manos cubiertas de quemaduras químicas que más tarde se convirtieron en graves cicatrices. Pero no se quejaba, al contrario. Graves consiguió convencerle de que ese dolor era un signo de purificación, un pago por haberse salvado del mundo exterior que supuestamente quería destruirle. La relación entre el carcelero y el prisionero no se basaba en el miedo al castigo, sino en una perversa ética corporativa. Graves nunca levantó la voz. Hablaba con Paul educada pero fríamente, como un jefe estricto pero justo. Introdujo un sistema de primas por superar los objetivos de producción. Podía ser una tableta de chocolate extra, una chaqueta de abrigo o acceso a la biblioteca técnica. Para un tipo cuyo mundo se había reducido al tamaño de un hangar, estas pequeñas cosas se convirtieron en el sentido de la vida. Los psicólogos lo llamarían más tarde síndrome de dependencia profesional. Graves manipuló hábilmente los sentimientos del chico hacia su difunto padre. Una de las grabaciones de Graves recoge un diálogo que tuvo lugar después de que Paul hubiera reparado por su cuenta una complicada unidad del sistema de ventilación. Graves puso la mano en el hombro del chico y le dijo: «Hoy has hecho un buen trabajo, Paul. Tendrás una ración extra de chocolate. Tu padre habría estado orgulloso de tu duro trabajo si no hubiera sido tan estúpido y no se hubiera saltado las normas. Eres mejor que él. Formas parte del sistema». Estas palabras eran más poderosas que cualquier droga. Paul empezó a creer que no era un esclavo, sino un socio. Graves creó la ilusión de que el éxito de la empresa dependía de ambos. Mostró a Paul gráficos de rendimiento y discutió con él esquemas logísticos para almacenar materias primas. El chico se sintió importante. Olvidó el sabor del helado. Olvidó los nombres de sus amigos del colegio. Olvidó incluso la cara de su madre. En su cabeza solo quedaban esquemas, reglamentos y la voz del gerente. Lo más aterrador de esta historia era la forma en que la vida cotidiana se tragaba el horror. Paul no sufría en el sentido habitual, simplemente funcionaba. Dejó de contar los días que faltaban para que le pusieran en libertad, porque el propio concepto de libertad había perdido su significado. El mundo fuera de las paredes del hangar se convirtió en una abstracción, un territorio hostil habitado por fantasmas de policías que querían matarle. La única realidad era el zumbido del horno de fundición, el olor a aceite de motor y el informe vespertino a Graves. Paul McCoy pasó 4 años en este modo. Durante 4 años no había visto el cielo, salvo una mancha sobre el pozo de ventilación. Se había convertido en el engranaje perfecto de una máquina ilegal, tan fiable que Graves empezó a bajar la guardia, creyendo que su creación estaba completa. Y en ese mismo momento, cuando las fuerzas especiales comprobaban sus armas antes de entrar en la zona muerta, dentro del hangar, desprevenido, el objeto número 4 comenzaba su siguiente e interminable turno, sin saber siquiera que su mundo estaba a punto de estallar. La operación de captura del complejo fortificado de la montaña, que los informes policiales denominaban Amanecer de Hierro, comenzó exactamente a las 12:40. Mientras Paul McCoy miraba fijamente a un único punto de su habitación de hospital, esperando una orden inexistente, 3 equipos de asalto de las fuerzas especiales se acercaron silenciosamente a las enormes puertas del hangar. Habían esperado una feroz resistencia, trampas explosivas, torretas automáticas o, al menos, guardias armados. Pero las montañas les recibieron con el silencio. El único sonido era el zumbido de los ventiladores industriales que bombeaban aire caliente desde las entrañas de la antigua obra en construcción. Cuando el ariete hidráulico atravesó la puerta blindada, los soldados entraron corriendo, dispuestos a disparar a matar. Lo que vieron parecía el decorado de una película futurista. El enorme espacio del hangar se había transformado en un loft de alta tecnología combinado con un taller. Por todas partes reinaba un orden perfecto y quirúrgico. Arthur Graves no estaba construyendo barricadas ni preparando armas. Cuando el equipo SWAT irrumpió en la sala de control central, el dueño de la montaña, de 62 años, estaba sentado ante el terminal del ordenador central. Ni siquiera giró la cabeza cuando una docena de miras láser se clavaron en su espalda. Sus dedos recorrieron rápidamente el teclado mientras iniciaba un protocolo de borrado de datos de emergencia. El agente que lo detuvo señaló más tarde en su informe que Graves parecía irritado, como si lo hubieran distraído de una reunión importante, más que asustado. Cuando lo tiraron al suelo y le inmovilizaron las manos a la espalda, no gritó pidiendo un abogado.
Se limitó a decir tranquilamente, con un deje de arrogancia en la voz: «Estáis invadiendo una propiedad privada. No tenéis jurisdicción para inspeccionar mis servidores». Pero el verdadero horror esperaba a la policía en los niveles inferiores del complejo. En el sótano, donde se encontraba la línea de clasificación de metales, encontraron a otros 2 hombres. Vestían el mismo mono gris casero que Paul. Eran vagabundos que llevaban desaparecidos más de 5 años. Cuando estallaron las granadas aturdidoras, ni se inmutaron. Siguieron desmontando mecánicamente los viejos tableros, clasificando los cables por colores. Tenían la conciencia completamente borrada. Ni siquiera se dieron cuenta de que los estaban liberando. Sin embargo, la cuestión principal de la investigación seguía siendo: ¿cómo consiguió escapar exactamente Paul McCoy, el sujeto 4, de esta prisión perfecta si no había habido barreras físicas durante años? La respuesta se encontró en los archivos recuperados del diario personal de Graves. Resultó que el sistema falló no por la rebelión del esclavo, sino por el orgullo del amo. Arthur Graves, sintiendo que se acercaba su vejez y su salud se deterioraba, empezó a buscar no solo mano de obra, sino un sucesor. Decidió que 4 años de programación habían hecho a Paul absolutamente leal. Graves creía tanto en su propio genio que cometió un error fatal. Elevó la categoría del prisionero. Una semana antes del asalto, dio a Paul acceso a la logística exterior. La mañana del 12 de noviembre, Graves, que sufría un ataque de migraña, violó por primera vez su propio protocolo de seguridad. Envió a Paul por su cuenta a reunirse con un mensajero en una pista a 3 kilómetros de la base. La tarea era sencilla: recoger un paquete de piezas de repuesto en una vieja señal de tráfico y regresar. Graves estaba seguro de que el chico no huiría, porque en su mente el mundo exterior era un desierto abrasado lleno de amenazas mortales. Paul completó la primera parte de la tarea sin problemas. Llegó a la carretera, avanzando estrictamente según lo previsto. Pero en el punto de encuentro, cerca de una gasolinera que no funcionaba desde hacía mucho tiempo, ocurrió algo que Graves no podría haber previsto. Fue el factor caos. El viento volcó un cubo de basura cercano a la parada, y un periódico del Denver Post cayó justo bajo los pies de Paul. Era un periódico matutino corriente, con fecha de 11 de noviembre de 2014. Paul, actuando por inercia, lo recogió. En la portada no había noticias sobre la guerra nuclear, epidemias o la búsqueda de un asesino llamado Paul McCoy. Había titulares aburridos sobre los resultados de las elecciones locales, un resumen de un partido de fútbol y una previsión meteorológica que prometía un fin de semana soleado. En ese momento se produjo una reacción en cadena en la mente del sujeto 4. La construcción lógica que Graves había ido construyendo durante años. El mundo está destruido. La base es la única isla de vida. Se enfrentó a pruebas físicas de lo contrario. El periódico era real. Las fechas coincidían. Las personas de las fotos sonreían. Las mentiras de Graves se desmoronaron. Paul no corrió a casa. No buscó a la policía. Su cerebro, reformateado para la lógica estricta y la eficacia, simplemente recalculó la ruta. El regreso a la base se reconoció como una decisión equivocada, pero también se le borró el concepto de hogar. Necesitaba un lugar seguro donde esperar y analizar nuevos datos. Caminó por la autopista hasta llegar a las luces de Longmont. Cuando entró en el supermercado Walmart, no buscaba comida ni ayuda. Se dirigió a la sección de viajes y ocio por una razón. Las hileras de sacos de dormir, quemadores y herramientas le recordaban a la sala de equipos de la base Graves. Era el único entorno en el que se sentía competente. Había orden, simetría y un propósito claro para las cosas. Se metió en la tienda no porque quisiera dormir, sino porque era una simulación de su módulo vital, el único espacio seguro que conocía. Pero mientras el equipo SWAT sacaba a Graves del hangar y los médicos examinaban a los otros 2 prisioneros, el investigador Jack Thorne, de pie en medio del despacho perfectamente ordenado del autor, se fijó en otra carpeta que había sobre la mesa. Estaba marcada como Proyecto Expansión. Al abrirla, el detective vio fotografías, más que diagramas, de los nuevos talleres. Eran fotos de niños. Escolares parados en paradas de autobús, jugando en parques, saliendo de la escuela. Graves no iba a detenerse en Paul. Planeaba reclutar un nuevo turno. El juicio de Arthur Graves, que comenzó el 15 de marzo de 2015 en el Tribunal de Distrito de Denver, se convirtió en una de las páginas más breves y al mismo tiempo más cínicas de la historia forense de Colorado. Gracias a las pruebas reunidas en Ironwood y al testimonio de los prisioneros rescatados, la acusación no tardó en construir un caso sólido. Graves rechazó los servicios de un abogado, alegando que nadie podía comprender la complejidad de su filosofía. Se defendió, convirtiendo la vista en una conferencia sobre gestión eficaz.
Durante el anuncio del veredicto, la sala guardó un silencio sepulcral. El juez leyó el veredicto. 3 cadenas perpetuas sin libertad condicional, más otros 120 años por secuestro, encarcelamiento ilegal y fraude financiero. Cuando Graves pronunció la última palabra, no se disculpó ante las familias de las víctimas ni bajó la mirada. Se ajustó las gafas y, mirando directamente a las lentes de las cámaras, dijo con calma: «Me estáis juzgando porque di a estas personas un trabajo y un propósito en la vida cuando vuestra sociedad las desechó. No soy un asesino, soy un gestor de crisis, y la historia me reivindicará». Arthur Graves fue trasladado a la prisión federal de máxima seguridad Supermax de Florence, donde está recluido en régimen de aislamiento 23 horas al día. Pero el verdadero final de esta historia no tiene lugar entre rejas, sino en un suburbio cualquiera de Denver, un año después del asalto a la montaña. Paul McCoy ha vuelto a casa. Físicamente se ha recuperado por completo, ha ganado peso, su piel ha adquirido un tono saludable y las cicatrices de las quemaduras químicas de sus brazos casi se han vuelto blancas. Ha seguido un curso intensivo de rehabilitación con los mejores psicoterapeutas del estado. Ha recuperado el habla, su vocabulario ha vuelto a la normalidad y ya no responde exclusivamente a órdenes militares. Sobre el papel, según los informes médicos, Paul McCoy se considera sano y socializado. Incluso ha encontrado trabajo. Fue una decisión personal suya, que los médicos tomaron inicialmente como una buena señal, un intento de volver a la vida normal. Paul consiguió trabajo en un enorme centro logístico de la corporación Amazon en las afueras de la ciudad. Es un almacén gigante con kilómetros de cintas transportadoras, donde la acción de cada empleado es seguida por escáneres y la eficacia se mide en segundos. Para la mayoría de la gente ese trabajo es una rutina tediosa. Para Paul era el entorno perfecto. En una entrevista para el informe del Servicio de Libertad Condicional, su supervisor dijo que McCoy es el mejor empleado de la historia de la sucursal. Nunca llega tarde, nunca se toma descansos innecesarios, nunca entabla conversaciones ociosas con los compañeros y realiza sus tareas de clasificación con la precisión de una máquina. Sus compañeros le respetan, pero intentan mantener las distancias. Hay algo en sus ojos que hace que la gente mire hacia abajo. No irradia agresividad, no. Irradia una absoluta y gélida indiferencia. Pero la verdad más terrible se revela tras las puertas cerradas de la casa de los McCoy. La madre de Paul, que llevaba 4 años rezando por el regreso de su hijo, lo recuperó, pero al mismo tiempo lo perdió para siempre. Vive con un desconocido que lleva el rostro de su hijo. Su casa es estérilmente limpia y tranquila. Paul no ríe, no llora, no recuerda a su padre. Simplemente existe en un marco temporal claramente definido. La escena final de esta tragedia tiene lugar cada mañana, como un ritual. Son las 6:45. La madre está sentada a la mesa de la cocina, aferrada a una taza de café frío, observando cómo su hijo se prepara para su turno. Paul está de pie junto al espejo del pasillo. Se está abrochando la camisa. Sus movimientos son económicos y precisos al milímetro. Ni un solo gesto innecesario. Su ropa está perfectamente planchada. Las flechas de sus pantalones están afiladas como el filo de un cuchillo. Su rostro está relajado, pero no expresa ninguna emoción. Ni la fatiga, ni la alegría de un nuevo día, ni el amor por la mujer que se sienta a su lado. Recoge su fiambrera, con la comida apilada en una estricta secuencia geométrica. Luego se vuelve hacia su madre. No es la mirada de un hijo, es la mirada de un operario que se presenta a su turno. «Volveré a las 18:00, dice con voz llana y monótona. No se esperan desviaciones del horario. «Que tengas un buen día, cariño», responde la madre en voz baja, conteniendo unas lágrimas que de todos modos no entenderá. Paul sale por la puerta, camina por la calle hasta la parada del autobús. Su andar es rítmico, la espalda recta. No mira al cielo, no se fija en el perro del vecino ni en la belleza del sol de la mañana. Sus ojos están en constante movimiento, explorando el espacio. Evalúan los ángulos de visión, detectan posibles obstáculos y calculan el camino más corto entre los puntos A y B. En este punto se hace evidente una terrible verdad. Arthur Graves no perdió. Sentado en la caja de hormigón de la prisión de máxima seguridad, ha conseguido su perversa victoria. No solo había matado al padre de Paul, había robado la propia alma de Paul, extirpando todo lo humano, dudas, miedos, sueños, caos, y sustituyéndolo por una función impecable. El niño que amaba las montañas y reía murió allí, en el hangar de Iron Peak. El que hoy camina por la calle es un mecanismo perfecto hecho de tejido biológico. No sufre, porque las máquinas no pueden sufrir. Simplemente funciona.
Y cuando dobla la esquina, su sombra sobre el asfalto parece antinaturalmente clara, como si incluso ella obedeciera a una rígida carta escrita por el asesino.